Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy con un nuevo estudio bíblico es un tema muy candente y que realmente es muy actual. Y el tema de hoy es la preocupación, la preocupación. ¿Qué nos dice Dios al respecto? Y bueno, Dios al respecto nos dice en Jeremías 17:7, ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? La palabra que en español se traduce como afán en el Nuevo Testamento es la palabra griega merinnao, que significa estar ansioso, estar distraído o tener una mente dividida. La preocupación es, en resumidas cuentas, es dividir la mente entre lo que vale la pena y es útil y lo que es dañino y destructivo. El concepto de preocupación que se expresa de diferentes maneras en las escrituras: ser impaciente, no tener paz, estar ansioso, estar distraído, estar preocupado, estar lleno de problemas, estar lleno de cargas, estar angustiado, tener el corazón cargado y estar desesperado. Esas son las diferentes maneras en las que citan las escrituras la manera de preocuparse. ¿Qué nos dice Dios al respecto? En el Salmo 139, versículo 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. ¿De dónde viene la preocupación? Bueno, la preocupación no es como muchos pensamos, que es una debilidad heredada. Por ejemplo, no sé, mi mamá era nomás luego preocupona, entonces yo también soy preocupona. O un hábito gracioso, yo nomás soy lo así, preocupón, siempre fui, ¿verdad? Tampoco es un perfeccionismo vanidoso que dice, alguien tiene que preocuparse de esto, si no soy yo, ¿quién va a salir, va a hacer para que las cosas salgan bien? No. La preocupación, según la palabra de Dios, es un pecado declarado, ¿verdad? Que desagrada a Dios. ¿Por qué? Y bueno, uno, porque demuestra la falta de fe. La preocupación pone de manifiesto que realmente no le creemos a Dios, quien nos dice que Él proveerá de todo lo que necesitamos para satisfacer todas nuestras necesidades. Dos, es una desobediencia abierta. La preocupación pone de manifiesto que nos estamos atribuyendo la responsabilidad y la carga de buscar aquello que Dios ya nos prometió. 3. Es destructiva. La preocupación destruye nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Puede acarrear enfermedades físicas tales como hipertensión, problemas cardiovasculares, dolores de cabeza, resfriados, úlceras y padecimientos estomacales. Y el 4, deshonra a Dios. La preocupación manifiesta nuestra inseguridad e incapacidad humana, que desconfía de la omnipotencia de Cristo. Definitivamente, la preocupación puede destruir nuestro testimonio cristiano, haciendo que Dios parezca como un Dios incapaz e indigno de ser alabado. Bueno, ¿en qué se enfoca la preocupación? La preocupación se enfoca en lo negativo del futuro, digamos, ¿verdad? Nos preocupamos demasiado y desperdiciamos demasiado tiempo especulando en lo que puede llegar a pasar. Encima de esto esperamos o tememos lo peor, ¿verdad? ¿Qué es preocuparse? Su nombre lo dice, preocuparse, ocuparse antes de tiempo. Y la otra cara de la moneda de la preocupación es que existe una línea muy delgada entre la preocupación destructiva y la preocupación constructiva. Bueno, y aquí les presentamos un cuadro comparativo entre la preocupación destructiva y la preocupación constructiva. Bueno, y los síntomas. La preocupación es como un ladrón que entra a la noche a robarnos la paz espiritual. Y Dios no desea que vivamos preocupados por el futuro, ni que dejemos nuestras emociones sean presas del temor. ¿Cuáles son los síntomas, verdad? Uno, las emocionales, por ejemplo, ¿verdad? Tenés miedo, por ejemplo, tenés miedo de que lo que los otros piensen de vos. Te sentís abrumado por el temor al futuro también, ¿verdad? Sentís desmayar cuando escuchás malas noticias. O sentís temor de alguna persona, que cuando alguna persona injusta tiene éxito.
o experimentas algún tipo de ansiedad a causa de un conflicto no resuelto, o te aterroriza la muerte, ¿verdad? Y justo en este último tiempo, eso es lo que más estamos viendo, cómo la gente está aterrorizada, ¿verdad? De la posibilidad de morir. Y eso justamente demuestra simplemente la falta de fe en Dios. Y claro, la falta de fe viene a causa de la falta de conocerle a Dios verdaderamente. Bueno, dos, los síntomas físicos. Cuando tenés dificultades para dormir, cuando estás perdiendo el apetito, o cuando estás comiendo demasiado, o estás teniendo dolores de cabeza. Bueno, y las causas físicas son simplemente porque se somatizan, ¿verdad? Quiere decir que antes tuvo que haber pasado por tus pensamientos, ¿verdad? Esos pensamientos y ese sentimiento se hacen físicos, ¿verdad? Se expresan de manera física y se expresan con enfermedades diversas. ¿Y cuáles son las causas? Bueno, las causas, algunas de las causas son, por ejemplo, el afán y la ansiedad. ¿Qué es el afán? El afán es simplemente la preocupación, otra vez preocuparse, ocuparse antes de tiempo. Y la ansiedad, ¿verdad? La ansiedad es cuando tenés un enfoque demasiado enfoque en el futuro, de cosas que todavía no pasaron, ¿verdad? Y que probablemente no pasen. Entonces, cuando estamos demasiado enfocados en eso, tenemos ansiedad y eso, por supuesto, se somatiza, ¿verdad? Eso da es como que demostramos que no estamos confiados, como que no confiamos, no descansamos en Dios. Entonces para Dios es una falta de fe en Él, ¿verdad? Y todo es por fe. O sea, todo lo que realmente cuando nosotros creemos en Dios, creemos por fe, ¿verdad? Fe, que es la fe, es ver, creer sin necesidad de ver, ¿verdad? Pero cuando nosotros tenemos fe, cuando conocemos la palabra, cuando conocemos realmente, le conocemos a Dios, ¿verdad? Y porque la palabra es su espíritu, como habíamos hablado antes. Bueno, ¿y cómo encontramos la solución? Dios nos dice en su palabra, en el versículo, en Primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Eso significa que si nosotros le oramos, le pedimos y principalmente le creemos, vamos a tener paz en nuestros corazones, porque Él lo va a hacer. Bueno, esperamos que les haya gustado este estudio bíblico cortito. Había muchas más cosas de las que teníamos que hablar, pero no queríamos hacerla tan larga. Y bueno, lo principal es que sepamos que si nosotros verdaderamente creemos en Dios, no vamos a tener miedo ni a preocuparnos de nada, porque ya sabemos que Él se preocupó y ya se ocupó de todo. Principalmente en la cruz del Calvario. Si verdaderamente le creemos a Él y creemos en Él, no tenemos nada de qué preocuparnos. Y esto va otra vez a que tenemos que conocer su palabra, que es su espíritu, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros le conocemos a Él y le conocemos su palabra, ya sabemos que no tenemos nada de qué preocuparnos.